Buenas y bienvenidos nuevamente a este segmento de Encuentro de Almas. El tema que les traigo a hoy es un tema desde el punto de vista de investigación de la psiquis humana, no solamente de su capacidad que tiene para modificar conceptos a nivel profundo o sanar memorias. Es el fenómeno de la regresión. Quiero decirles que la regresión es uno de los fenómenos hipnóticos más sobresalientes. El estado hipnótico tiene, entre muchas cosas, tres características fundamentales, o tres fenómenos que surgen de ese fenómeno llamado el estado hipnótico. Uno es el estado de superaprendizaje. Es decir, en el estado hipnótico, nuestra capacidad de desaprender y aprender es magnificada. Pero en el estado hipnótico surge este fenómeno que se llama magnificación de la memoria. Es un estado, científicamente se llama hipernesia, que quiere decir magnificación de la memoria. El término regresión es un término que comenzó hace unos 80, 90 años como un término popular, porque la memoria invocada toma, se hace tan vívida por el individuo, aunque el individuo está consciente, ¿no? El estado hipnótico es un estado donde el cuerpo físico duerme, pero la mente no. La memoria se hace tan vívida porque tenemos acceso a las percepciones, a las emociones y a lo que estábamos pensando en ese momento. Por lo tanto, tal parece que se regresó al pasado, pero el estado de magnificación de la memoria no es más que eso, recordar, ¿no? O sea, la regresión no es más que recordar. Recordar en el estado hipnótico, pero recordar. De hecho, eso es una de las cosas que cuando le planteamos a nuestro cliente la posibilidad de que para descubrir las causas de sus problemas deberíamos aplicar la técnica de regresión, ellos nos miran un poco preocupados o un poco temerosos, porque claro, tienen un concepto muy irracional o imaginativo de lo que es la regresión. Entonces yo, usando una broma, ¿no?, le digo, mira, ¿cuál es tu miedo? No, el miedo mío es que me quede por allá y no pueda regresar. ¿Pero por allá por dónde? Si te caes de requinable, del piso no pasarás. Mira, no hay ningún peligro. Sí, muchas veces encontramos memorias puramente muy emocionales, pero yo te hago recordar que estás recordando. Y que sí, si tu biología es correcta, no tienes ningún problema cardíaco y te puedes emocionar, es una forma muy efectiva de sanar la memoria a través de una técnica que se llama catarsis, que es liberación emocional. Que de hecho, la única forma de liberar la emoción es experimentándola nuevamente, la emoción original que dio origen ahora o está produciendo síntomas, ¿no? Claro, este fenómeno de regresión se hace todavía más interesante, aunque la regresión, o sea, la magnificación de la memoria a los estratos infantiles, es muy interesante. Y dentro, o sea, se magnifica más la memoria y vernos dentro del vientre de mamá, es decir, en lo que llamamos memorias intrauterinas, también es muy interesante. Y descubrir lo que estaba pensando mamá, sintiendo y viendo las escenas con papá, eso es sumamente interesante. Existe un fenómeno dentro de esta magnificación de la memoria, de la regresión, que es que las personas se vean en otro cuerpo, en otro tiempo y en otro espacio. Se llaman memorias transpersonales porque trascienden a la persona. Claro, este fenómeno de vidas pasadas, que es uno de los fenómenos más controversiales dentro de la hipnoterapia moderna. Para explicar este fenómeno hay varias teorías. O sea, de por qué las personas pueden verse en otro tiempo, en otro espacio y con otro cuerpo. O sea, son memorias que
son controversiales y son difíciles de explicar porque son extracerebrales. Y para explicar este fenómeno hay tres teorías. Hay una teoría científica, o dos teorías científicas, perdón. Una es que son fantasías de la mente. La otra teoría científica es que estos recuerdos evocados son memorias filogenéticas. Bueno, voy a explicarle la primera de estas teorías científicas, que son fantasías de la mente. Bueno, los que postulan que estas memorias son falsas y que responden a las capacidades creativas que tiene la mente subconsciente. Y eso también es una realidad, porque la mente subconsciente, que es un computador capaz de producir 400 bits por segundo en el cerebro, 400 millones de bits, perdón, por segundo en el cerebro, usando fragmentos de historias que escuchamos en la infancia, películas, la imaginación leyendo ciertos libros. Ella elabora toda una historia muy bien tejida para explicar el por qué tenemos las actitudes hoy que tenemos. Claro, el psicoanálisis también ya vio que, aunque esto eran fantasías, era muy interesante sanar estas memorias falsas, porque para el cerebro, que es una máquina, eran una realidad y que tenían los mismos resultados terapéuticos que con memorias reales. Bueno, la otra teoría científica es en la genética. Es decir, quiero decirle que sí, en 1993, el grupo científico más importante del mundo, que se llama la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que se reúne una vez al año escogiendo una ciudad, y en ese año escogieron la ciudad de Nueva York. En 1993, los genetistas se robaron el show porque plantearon que habían pruebas de que aspectos de la personalidad de nuestros antepasados quedaban codificados en una parte que se llama el cromosoma 11 de la célula. Y que por lo tanto muchísimas personas al nacer ya se sentían tímidos o con complejo de inferioridad, o eran artistas o músicos ya en potencia, porque ya traían ese material. Quiere decir que en el núcleo de las células, en nuestra genética, no solamente venía la información del color de nuestra piel, del color de nuestros ojos, sino aspectos de la personalidad. Es decir, que la personalidad ya, para ellos, no era totalmente aprendida, sino que había una base científica para sostener que al nacer ya el bebé viene con ciertas tendencias, entre muchas cosas, a eso, ¿no? A la patología, es decir, a la enfermedad emocional, o las partes creativas de la mente humana, como es los dones o los potenciales, a la música, a la tecnología. Y eso cualquier persona que ha tenido 5 o 6 hijos se da cuenta que eso tiene también una lógica tremenda, porque le ha dado la misma educación a los 6, y uno es gay, el otro se hizo, desde que vio una computadora la desarmó y supo armarla, y el otro desde que cogió un tamborcito sacó música, ¿no?, de percusión, pero dio una serie de ritmos que verdaderamente con 3 o 4 años quedamos sorprendidos, ¿no? Bien, esas dos teorías científicas pudieran hasta cierto punto, te digo hasta cierto punto porque cualquier persona, cualquier hipnoterapeuta, que hemos estado en el mercado por más de 20 años y hemos visto a muchas personas, hemos podido tener también nuestra propia teoría de este fenómeno. Bueno, la otra teoría es una teoría parapsicológica, que también es científica, pero se basa en que todos los seres humanos existe como una cuarta dimensión, que todas sus vidas quedan codificadas, ¿no?, en esa cuarta dimensión, en ese archivo de memorias universal, en esa mente suprema, y que ciertos eventos en la vida del individuo lo hace
resonar, es el término físico, porque si tiene una vivencia que se parece mucho a las que están allí archivadas, entonces tal parece nos conectamos con esas vidas allí archivadas, por lo menos con esos estados emocionales, y creemos que somos nosotros los que hemos vivido esas vidas. Y la otra teoría, la tercera teoría, para explicar este fenómeno de vidas pasadas, es el concepto oriental de la reencarnación. El concepto de la reencarnación es que el alma es un ente sutil que experimenta una vida dentro de un cuerpo físico, pero ese cuerpo físico, como una camisa, termina, se pudre la camisa, se rompe, es decir, morimos y transmigramos a otro cuerpo y continúa nuestras vidas sucesivas. Pero al morir tenemos un estado de amnesia cuando reencarnamos, quiere decir, cuando entramos nuevamente en un nuevo cuerpo físico, pero traemos el disco duro, quiere decir, nos vamos con el disco duro, o por lo menos ahora, como se dice, en la nube está la información de esas vidas pasadas, y que eso nos puede beneficiar o perjudicar en la personalidad actual, ¿no? No importa la teoría que nos guste más, el fenómeno de regresión a vidas pasadas, en mi experiencia profesional, y este fenómeno ha surgido de forma espontánea. Eso es lo interesante, con personas cristianas, quiere decir que no tienen a quien pudiera decir, bueno, todo el que experimenta por la actividad creativa de la mente subconsciente, experimenta esos aparentes y espontáneos recuerdos transpersonales de vernos en otro cuerpo, en otro tiempo, en otro espacio, es porque creen en eso. No, todo lo contrario. Muchas veces las personas que creen en eso no logran entrar en esas memorias transpersonales, y sus problemas son el resultado de una mala educación infantil y de lo que llamamos traumas infantiles, ¿no? Sin embargo, personas cristianas han experimentado estos fenómenos de vidas pasadas, y con la liberación y al tratar esa memoria como algo real, algo que ha propuesto el psicoanálisis como algo que puede ayudar, es decir, sanar memorias falsas es tan importante como sanar memorias reales, porque para el cerebro, que es una máquina, las dos son reales. La liberación de esas cargas emocionales dio como resultado que las personas mejoraran grandemente. Ahora, si yo tuviera que explicar, es cierto que muchísimas de las regresiones a vidas pasadas, que no las promuevo, dejo el modelo libre, yo le pido a la mente que lleve al individuo a la causa de sus problemas. Quiere decir, no sugestiono, nunca. La mayor parte de las veces las personas van a memorias adolescentes, infantiles, en un nivel un poco menor van adentro del vientre de mamá, y un nivel mucho menor van a vidas pasadas, ¿no? Pero muchas de estas vidas pasadas, muy interesantes, porque han ocurrido en personas que tienen poca formación intelectual, es decir, saben leer y escribir, son analfabetos, digamos que son semi-analfabetos, porque saben leer y escribir, pero no han leído nada. Y esas personas, inclusive que son algunos hasta cristianos, que lo único que han leído es la Biblia, experimentan ciertas regresiones a vidas pasadas de sucesos históricos que solamente conocen eruditos en historia. Es decir, son sucesos históricos que no se profundizan en las escuelas, solamente en la universidad, cuando usted está estudiando historia. O sea, usted va a ser un licenciado, un catedrático, un doctor en historia. Y han experimentado esos sucesos. Y entonces esa regresión no puede ser explicada por las fantasías de la mente, no puede ser explicada por memorias filogenéticas, porque esa persona, a lo mejor verificable
por 10 generaciones han sido de tez blanca y experimentaron hace solamente hasta 100 años en la tez, o sea, en la raza de un negro, en ciertas partes, donde era imposible que esta persona tuviera información de cómo los zulus vivían y en qué creían, y dar detalles exactos de todo lo que es la cultura zulu del sur de África. Eso fue una de las regiones que más me impresionó, ¿no? Porque las teorías científicas no podían explicar. Solamente la teoría que podía explicar esto era la teoría directa de la reencarnación. Es decir, la única explicación es que esa persona, esta señora en particular, estuvo allí, vivió allí. Bueno, por hoy estuvo bien. Les hablo porque ya empiezo no solamente a tocar algunos temas psicológicos, sino de estos temas parapsicológicos que son sumamente interesantes. Los otros temas que abordaré en el futuro son las salidas del cuerpo, que son otros fenómenos que ocurren, ¿no? En estos estados de trabajo interior. Son pocos, ¿no? Es decir, son poco frecuentes o poco ordinarios, pero reales, ¿no? Y que verdaderamente nos exprimimos la psique tratando de explicarlos por los métodos racionales y lógicos. No es sencillo. Entonces, que tengan una linda tarde y nos veremos en el próximo segmento. Hasta luego.